Hola, soy José Miguel. El tema de hoy es impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, también conocido como IVA, es un impuesto federal que se clasifica como un impuesto indirecto, en tanto que no grava manifestaciones de riqueza o capacidad contributiva de manera directa, sino que lo hace de manera indirecta. ¿Por qué? Porque grava ciertos actos u actividades que no necesariamente reflejan la riqueza de una persona. Coloquialmente se suele decir que el IVA grava el consumo. Si nosotros leemos el artículo primero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, veremos que en esencia los actos o actividades gravados para efecto del IVA son enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento de uso o goce, que generalmente lo conocemos como arrendamiento, o bien importación de bienes o servicios. Las personas que realizan estas actividades quedan sujetas a la ley del impuesto al valor agregado. En principio, habremos de diferenciar lo que la Corte ha denominado sujetos pasivos formales y sujetos pasivos materiales del IVA. De acuerdo al artículo 1 de la ley en comento, son sujetos pasivos formales quienes venden, quienes prestan el servicio, quienes otorgan el uso o goce de un bien o quienes realizan la importación. No obstante, por una figura de la ley que consiste en la traslación del impuesto, quienes terminan siendo los sujetos pasivos materiales, es decir, quienes de su bolsa pagan el impuesto, son los consumidores de dichos bienes o servicios. Cuando nosotros vamos a una tienda y compramos una ropa o vamos con un profesionista y le solicitamos un servicio, esa persona nos cobra el precio del bien o el monto de los honorarios y adicionalmente nos carga el IVA. Por lo tanto, quienes lo terminamos pagando de manera material y efectiva somos los consumidores. De manera breve explicaremos un ejemplo de cómo las personas tienen la obligación de determinar, calcular y pagar el impuesto al valor agregado. Imaginemos que nosotros somos contribuyentes, personas físicas, y que nos dedicamos a prestar servicios de asesoría jurídica. Pues bien, quienes realizamos esta asesoría jurídica, por un lado, tenemos nuestros clientes, a los que les cobramos los honorarios respectivos, y por otro lado, para estar en condiciones de prestar esos servicios, tenemos nuestros proveedores. Supongamos que el contribuyente que presta asesoría jurídica tiene que pagar la renta de una oficina, tiene que pagar papelería, tiene que pagar telefonía, entre otros gastos estrictamente indispensables para poder prestar sus servicios. Pues bien, imaginemos que en un mes calendario, este contribuyente que presta asesoría jurídica cobró 100,000 pesos de honorarios. La tasa general del IVA es del 16%. Por tanto, a sus clientes les tendrá que facturar 100,000 más IVA, es decir, 116,000 pesos, 100,000 de honorarios y 16,000 del impuesto al valor agregado. En este mismo ejemplo, supongamos que en ese mes él tuvo que pagar a sus proveedores por renta, papelería, telefonía, entre otros gastos, la cantidad de 50,000 pesos. Por tanto, esos proveedores, cuando nos facturaron los bienes y servicios, nos debieron de haber facturado 50,000 más IVA, que calculándolo a la tasa del 16% nos daría un total de 8,000 pesos por concepto de impuesto al valor agregado. Por tanto, ¿cómo tendría que calcular el impuesto al valor agregado que el contribuyente tiene que pagar al fisco? La ley establece que al impuesto cobrado a nuestros clientes, es decir, 16,000 pesos, le podemos restar el IVA pagado a nuestros proveedores, que en el caso del ejemplo serían 8,000 pesos. Por tanto, 16,000 pesos de IVA cobrado menos 8,000 pesos de IVA pagado nos da una diferencia de 8,000 pesos. Estos 8,000 pesos es el IVA determinado y es el que tenemos que pagarle al fisco el día 17 del mes siguiente al en que se dieron los actos materia de nuestro ejemplo. Es decir,
El IVA correspondiente al mes de enero se paga el 17 de febrero, el de febrero el 17 de marzo, marzo 17 de abril y así sucesivamente. A diferencia del impuesto sobre la renta, en el impuesto al valor agregado no existe declaración anual. Todos los pagos mensuales que vamos haciendo tienen la naturaleza de pagos definitivos. Al final del ejercicio no es necesario hacer un cálculo ni una declaración anual, sino que cada declaración mensual es definitiva para efectos del impuesto al valor agregado. Por otra parte, cabe señalar que existen tres tratos claramente diferenciados para los distintos actos o actividades gravados por el IVA. Por un lado tenemos la aplicación de la tasa del 16% a la mayoría de las actividades gravadas. Excepcionalmente tenemos la tasa cero, que se aplica a algunos casos, como lo serían enajenación de alimentos y medicinas. Y también tenemos el tratamiento de la exención o actos exentos, como sería para el caso de enajenación de terrenos o de construcciones destinadas a casa-habitación. Si bien para efectos prácticos un acto o actividad grabado a la tasa cero y un acto exento para el consumidor final en esencia representa lo mismo porque no nos tiene que pagar el impuesto al valor agregado, no obstante, para el sujeto pasivo formal, es decir, quien enajena el bien o quien presta el servicio, sí tiene una diferencia significativa en cuanto al monto que tiene que pagar mensualmente de IVA a la autoridad. Para ejemplificar este tema de la diferencia entre actos gravados a la tasa cero y actos exentos, me permitiré explicarlo en un siguiente video.